Una vez más estamos juntos para meditar en la palabra del Señor. El tema del día de hoy lo he titulado El bautismo cristiano. El tema del bautismo realmente es un tema fundamental en la vida cristiana. Es un tema en que muchas veces no es muy predicado en la iglesia y quizás nosotros como pastores y líderes de las iglesias estamos fallando al no enfatizar en este tema del bautismo. Enfatizamos mucho acerca de la predicación del evangelio, del evangelismo propiamente dicho, de ganar personas para Cristo, pero no hemos estado hablando mucho acerca del bautismo. El bautismo es tan importante porque el Señor Jesucristo mismo lo instituyó y Él también lo ordenó. El bautismo, hermanos queridos, es una orden del Señor. Él quiere que todos sus seguidores pasen por el bautismo, aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Déjenme decir en esta introducción que el bautismo no es opcional, es decir, si lo quiero, lo tomo, si no quiero, no lo tomo. No, hermanos, es una orden del Señor. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en Jesús y fuere bautizado será salvo. Y en Mateo capítulo 28, 18 y 19 dice, al darle la gran comisión a sus discípulos, Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es muy importante para la vida del cristiano, porque como hemos visto, fue el Señor quien lo instituyó y lo ordenó. Y cuando lo está ordenando en estos versículos, lo hace de manera imperativa, es decir, es una orden directa de Dios y fuerte. Por eso usa las palabras por tanto, id. Todas las palabras que terminan en de son imperativas, es decir, tienen un énfasis mayor que uno puede decir ir, pero la palabra id tiene un énfasis mayor. Lo mismo dice haced discípulos, bautizándoles. Esto refleja lo imperativo que es el bautismo, hermanos. El evangelista Marcos también lo dice, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Veamos tres cosas importantes que la Biblia nos dice acerca del bautismo. En primer lugar, la Biblia nos dice que Jesús fue bautizado. Antes de ver el bautismo de Jesús, creo que es bueno decir aquí que la iglesia cristiana tiene solo dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y de ambos participó Jesús. Y Él mismo ordenó que ambos sean practicados por sus seguidores. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, nos relata cómo fue el bautismo de Jesús. Dice este pasaje, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista se refiere, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Queridos, realmente Jesús no necesitaba pasar por las aguas del bautismo, porque Él era Dios, porque Él era el Salvador, en quien las personas deberían creer. El evangelista Marcos lo dijo, el que creyere en Jesús y fuere bautizado sería salvo. No necesitaba Jesús ser bautizado. Pero por otro lado, Juan el Bautista había dicho ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11, que el bautismo que él practicaba era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso que su mensaje era arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. Y Jesús no tenía de qué arrepentirse, porque dice Hebreos
4:15 que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca Jesús pecó. Entonces nunca tenía que arrepentirse. Y si no tenía que arrepentirse, él no tenía que ser bautizado, pero él lo hizo. La pregunta aquí es, ¿por qué se bautizó Jesús? Algunas de las razones pueden ser las siguientes. Déjenme enumerar 3. Hay más, pero por lo menos enumerar 3. En primer lugar, para cumplir con lo que era justo. Como él mismo le dijo a Juan el Bautista en Mateo 3:15. Juan, le respondió Jesús, bautízame porque nos conviene cumplir con lo que Dios manda. Y Juan lo bautizó. El ministerio de Jesús estaría sujeto a la voluntad del Padre, a lo que el Padre quería. Por eso que desde el principio Jesús hizo lo que a Dios le agradaba. Y si al Padre le pedía que sea bautizado, que se bautice toda persona, Jesús lo hizo para agradar al Padre. Y así nosotros también. Si el Señor nos manda que nos bauticemos, debemos bautizarnos, obedecer su mandamiento. En segundo lugar, porque su bautismo marcó el comienzo del ministerio de Jesús sobre esta tierra. Habían pasado 30 años de vida y empezaba su ministerio justo en el año 30 y él lo empezó bautizándose. Y cuando él fue bautizado, la palabra dice que fue lleno del poder de Dios. Porque dice que en ese momento el Espíritu Santo se posó sobre Jesús en forma de paloma, físicamente. Y hubo una voz desde el cielo que en forma audible y clara comenzó a decir, este es mi Hijo amado, en él tengo mi contentamiento. Esto demuestra la Trinidad. Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre estaban juntos dando el sello de aprobación de empezar su ministerio. Jesús empezó así su ministerio. Y en tercer lugar, para darnos ejemplo a nosotros. Aunque él no necesitaba bautizarse, pues no tenía pecado, como hemos dicho, pero lo hizo para darnos ejemplo. Hermanos, nosotros sí debemos de bautizarnos. Para nosotros sí es un mandato. Y también bautizar a todos aquellos que decidan ser discípulos de Jesús, como dice Mateo capítulo 28, 19, 20. Debemos de hacerlo. Queridos hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo se bautizó, ¿cuánto más lo debemos de hacer nosotros, hermanos? Aunque sabemos que el bautismo no nos salva, pero al bautizarnos estamos declarando, estamos testificando que Jesús es nuestro Salvador y que dejamos todo atrás, todo aquello que nos aparta de Él para seguirle en esta nueva vida. En primer lugar, porque Jesús lo hizo. Jesús se bautizó. Pero en segundo lugar también porque los apóstoles lo enseñaron. Cuando Pedro predicó su primer mensaje, una gran multitud lo escuchó. Y casi al finalizar su mensaje, el libro de Hechos capítulo 2, 37, 38 nos dice que cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro le contestó, vuélvase a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Estas personas estaban, dice la otra versión Reina Valera, estaban compungidos, estaban arrepentidos, estaban adoloridos, ¿verdad? Dice que se afligieron profundamente y le dijeron, ¿qué debemos hacer frente a este mensaje? Y Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese. Dos cosas, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese en el nombre del Señor. Vuélvanse a Dios para que Él les perdone sus pecados. Y el versículo 41 de este mismo capítulo 2 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Miren qué tremendo. Ese mismo día
aceptaron a Jesús y se bautizaron. Ahora, hermanos, ese no era cualquier bautismo. El bautismo de estas personas fue algo especial. ¿Y saben por qué? Porque para ellos no solamente era la demostración de su nueva fe en el Señor Jesucristo, sino un acto de valentía, ya que al hacerlo estaban confesando que Jesucristo era su Señor. ¿Por qué? Porque en aquel entonces César era el Señor. César, el emperador César de los romanos, era el Señor, era el Dios para ellos. Aún le adoraban a ellos. Pero el confesar su nueva fe, ellos estaban diciendo, Jesús es el Señor. Y también estaban confesando al bautizarse que se apartaban del paganismo, se apartaban de la religión judía para seguir a Jesús. El testificar para estas 3,000 personas era un acto de valentía porque confesaban públicamente, ahora yo soy un seguidor de Jesús. Y esto implicaba que él mismo podía ser perseguido. Hermanos, los cristianos que se bautizaban en el primer siglo de la era cristiana, hermanos, pronto eran perseguidos. Nerón los perseguía, los metía en el Coliseo romano, donde estaban leones feroces con hambre, y los destrozaba. Pero ellos lo hacían por su convicción, su fe en el Señor, nada los detenía. Y así como estas 3,000 personas, hay otros ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 nos cuenta la historia de Felipe y el etíope, un hombre que vivía en África, en el país de Etiopía. Felipe era pastor de una preciosa iglesia allí en la ciudad de Samaria. Y él mismo había levantado esa iglesia porque él llegó producto de la persecución de los cristianos. Y ahí comenzó a compartir, la gente se comenzó a convertir y pronto había un grupo precioso, habían sanidades, milagros, prodigios. Aún los brujos venían con sus cuadernos, con sus libros, artes de magia y los quemaban. Pero un día el Espíritu Santo le dijo que se fuera al desierto, el camino que va de Jerusalén a Gaza, porque ahí tenía una tarea para él. Felipe, como siempre, fue al lugar indicado. Y allí vio un hombre que venía sentado en su carro. Venía de Jerusalén, había ido a adorar y ahora estaba retornando a su país, al África. Felipe se acercó a ese carro y escuchó que este hombre venía leyendo en voz alta una porción de la palabra que había comprado en Jerusalén, que era el profeta Isaías. Y Felipe le preguntó si entendía lo que leía. Y el etíope le dijo que le invitó a su carro para que se sentara con él y le explicara este pasaje. Este pasaje era Isaías 53, en donde se relatan los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 35 al 39 del capítulo 8 de Hechos, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí Felipe nos enseña en esta preciosa historia que el único requisito para bautizarse es, como dice el versículo 37, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. No hay otro requisito en la palabra de Dios, solo creer en Jesucristo y haberle aceptado como el Salvador personal. El etíope creyó, descendieron ambos al agua, fue bautizado y luego el etíope siguió gozoso su camino, ahora con Cristo en su corazón. Algunos piensan que este hombre levantó la iglesia en África. Algunos piensan que él fue el primer obispo de la iglesia de Etiopía. Lo cierto es que él regresó una persona nueva al lugar de origen. Había encontrado a Jesús como su Salvador personal. Está la historia de Lidia y su familia que se cuenta en el libro de Hechos capítulo 16, 14 y 15. Ahí se nos relata cómo Lidia y su familia también se fueron bautizadas.
Dice estos dos versículos así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos. Qué hermosa historia. Esta mujer adoraba a Dios a su manera. Pero cuando escuchó al apóstol Pablo, Dios abrió el corazón de ella para que estuviera atenta y entendiera esta predicación y creyera en Jesús. Esta mujer aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y luego de creer, ese mismo día, dice el versículo 15, que se bautizó ella y toda su familia. Como agradecimiento a este precioso regalo que recibió de parte de Jesús. Dice que hospedó a estos misioneros en su casa. Y ahí en su misma casa empezó a funcionar la iglesia de Filipos. Ahí empezaron a reunirse los hermanos. Y aún algunos estudiosos de las Escrituras creen que Lidia fue la persona que abrió la iglesia en Tiatira, en Asia. Aquella iglesia de la cual nos cuenta el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Ahí el Señor manda 7 cartas a 7 iglesias del Asia. Una de ellas era Tiatira, que posiblemente fue alcanzada por el testimonio de esta mujer llamada Lidia. Y hay una tercera historia del carcelero y su familia que nos relata Hechos capítulo 16, versículo 32 a 34. Ahí se nos cuenta la historia de un carcelero romano que vivía en la ciudad de Filipos. Ustedes conocen la historia que Pablo y Silas fueron ahí a predicar el evangelio en su segundo viaje misionero. Pero por predicar fueron azotados y puestos en la peor celda de la cárcel. Sus pies fueron puestos en el cepo. Y todo esto, encarcelados, azotados, con los pies en el cepo, solo por predicar el evangelio. Esa noche, en lugar de estar tristes y quejándose, dice que se pusieron a cantar y a orar en voz tan alta que todos los presos lo oían. Y a medianoche vino un gran terremoto, que la cárcel se cayó y las puertas fueron abiertas y las cadenas de los presos se soltaron. Este carcelero, pensando que los presos habían huido, se quiso matar, pero Pablo lo vio y le dijo, no te hagas daño, nadie ha escapado, todos estamos aquí. Entonces el carcelero le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué preciosa palabra, qué preciosa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Y dice el versículo 32 de este mismo capítulo, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice el versículo 34 que esa noche los llevó a su casa, les puso la mesa, comieron una cena y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Esa misma noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó con toda su familia. Hermanos queridos, aquí tenemos 4 preciosas historias de personas que creyeron en Jesús y que fueron bautizadas. Tan pronto aceptaron el mensaje de salvación, recibieron a Jesús como el Salvador de sus vidas, ellos fueron bautizadas. Aquí están las 3,000 personas que fueron bautizadas el mismo día que creyeron y el Señor los añadió a la iglesia. El etíope, el africano, que fue bautizado por Felipe cuando estaba volviendo a su país. Lidia y su familia, que fueron bautizados el mismo día que Lidia aceptara el mensaje de salvación, con toda su familia se bautizó. El carcelero romano, quien se bautizó con su familia a medianoche en su casa, después que el carcelero aceptara a Jesús. Queridos hermanos, estas historias nos demuestran que los apóstoles
enseñaron sobre el bautismo y la gente que creía inmediatamente eran bautizados, ya añadidos a la iglesia. Hermoso ejemplo para nosotros hoy. Por eso decía que al iniciar que es posible que la falta o la falla sea de nosotros los pastores o líderes que no estamos hablando de la importancia del bautismo a los nuevos creyentes. Y aún hay personas que tienen tiempo y no han sido bautizadas, pensando que es una opción. No, hermanos, es un mandato del Señor. El Señor se bautizó, los apóstoles lo enseñaron y las personas que se convertían, aceptaban a Jesús, eran bautizadas. Y finalmente, en tercer lugar, ¿qué significa el bautismo, hermanos? El bautismo significa haber pasado de la esclavitud a la libertad. Significa haber pasado de muerte a vida. El bautismo cristiano es un acto simbólico mediante el cual cada persona que ha recibido a Jesús como Salvador personal lo demuestra públicamente que es un discípulo de Él. Da testimonio de ser una nueva criatura, de ser ahora un seguidor de Jesús. Entonces, el bautismo es un símbolo exterior de una transformación interior. Por lo tanto, es un acto físico, pero que expresa una verdad espiritual de algo que sucedió en mi corazón. Para graficar esto me gustaría contar una historia. ¿Recuerdan la historia de José? Aquel que fue vendido a Egipto. Su historia es muy emocionante. Cómo después de haber pasado varias experiencias dolorosas, humillantes, aún por sus hermanos quienes lo vendieron como un esclavo, haber estado en la cárcel varias veces, haberse calumniado, cómo después de haber pasado 13 años difíciles, Dios lo bendijo y llegó a ser el gobernador de Egipto. José en aquel tiempo era casi un héroe nacional para los egipcios, porque José libró a este país de una hambruna que pudo ser fatal. En el peor tiempo de 7 años de sequía, de hambre en todo el mundo, gracias a la planificación y a la visión y a la revelación de José, en Egipto había comida abundante. En agradecimiento a este trabajo que hizo José, el faraón invitó a su familia a venir a Egipto, a la familia de José. Ellos comenzaron a multiplicarse rápidamente y el trabajo de estas personas era hacer adobes para la construcción de los edificios de los egipcios. Los egipcios eran constructores tremendos. Hacían grandes edificaciones, pero el adobe con el cual eran construidos, los israelitas lo hacían. Literalmente, los israelitas eran esclavos, hermanos. Y en esa condición vivieron 430 años. ¿Cuántas generaciones de esclavos pasaron por esta experiencia? Pero un día, como siempre ocurre, hermanos, Dios siempre da el primer paso. El Señor decide liberarlos de esa esclavitud y envía un libertador, envía a Moisés a hablar con el faraón. Y el mensaje era claro, directo, y era este: deja ir a mi pueblo para que me adore. Faraón no quiso. Faraón no conocía al Dios de los israelitas. Y dijo: ¿quién es ese Dios? Yo no conozco ese Dios. Los únicos dioses que él conocía eran los dioses de Egipto, paganos, idólatras. Después de un tiempo del pedido insistente de Moisés, cedió un poco y le dijo que estaba bien, pero que adoraran a su Dios allí en Egipto. Moisés dijo que no lo harían allí, sino que lo harían en un lugar 3 días de camino fuera de Egipto. Y el faraón endureció su corazón. Él no quería dejar ir a sus esclavos. Y Dios entonces tuvo que demostrarle al faraón que había un Dios verdadero, que era el Dios de Moisés. Envió plagas, plaga tras plaga, fueron 10. Y mientras esto pasaba, en lugar de que el corazón del faraón se ablandara, se endureció. No quería ceder. Y ahora, al contrario, les daba más trabajo a los israelitas y no les daba la paja para hacer el adobe. Ellos tenían que buscarlo y tenían que cumplir con las mismas metas. Hasta que llegó la última plaga.
la muerte de los primogénitos, del hijo mayor de los egipcios. Todos los hijos varones mayores fueron muertos una noche. Y recién ahí, de mala gana, dejó ir a los israelitas. Pero días después que salieron, se arrepintió y envió tras ellos a su ejército, a ese ejército poderoso que él tenía para traerlos, para que sigan siendo sus esclavos, y los que se resistían deberían ser asesinados. El ejército egipcio comenzó con sus caballos, sus carros a ir rápido, y pronto los alcanzaron. Y llegaron a un lugar, hermanos, donde podían matarlos si ellos querían. El escenario no podía ser mejor. Llegó el ejército con sus carros tirados por caballos, bien armados, y los israelitas ahora no podían escapar porque tenían frente al Mar Rojo. Pero de pronto, por orden de Moisés, quien a su vez Dios le dio la orden que vaya adelante y extienda la vara, el mar se abre en dos. Y los israelitas pasan por tierra, como por tierra seca, dice la palabra del Señor. Y el ejército enemigo venía tras de ellos corriendo. Pero cuando los israelitas ya habían salido a la otra orilla, el Señor cerró el mar y todo el ejército de Faraón murieron ahogados. Caballos, carros, las personas, los militares murieron ahogados. Los israelitas por fin habían sido libres. Ahora sí, eran verdaderamente libres. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2, refiriéndose a esta historia, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere al Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué, hermanos? Porque al salir de las aguas, al salir del mar, era el símbolo perfecto que los israelitas ahora sí eran verdaderamente libres. Atrás había quedado Egipto. No más volverían allá a ser esclavos. Ahora podían adorar en libertad al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Ese es el significado del bautismo. Hemos salido de la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel entró al mar y pasó por el mar, dice Pablo, que fueron como bautizados. Y cuando salieron, fueron libres. Cuando salieron del mar, fueron libres de toda esclavitud. Habían salido de Egipto para adorar al Dios verdadero. Recuerdo que cuando Jesús estuvo en esta tierra y estuvo hablando con los judíos, precisamente con ellos, les dijo ahí en Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, la memoria de estos judíos era muy corta. Habían olvidado que por 430 años habían sido esclavos de Egipto. Y ellos dicen que nunca, jamás han sido esclavos de nadie. Y cuando le preguntan: ¿cómo dices tú, seréis libres?, Jesús les responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Queridos hermanos, el bautismo es sencillamente un símbolo. Es una representación de lo que sucedió algún día. El día de tu conversión, cuando Jesús vino a tu corazón. Es un símbolo visible de esa transformación invisible que el Señor hizo en ti. Simbólicamente, la persona cuando entra al agua del bautismo es sepultada en el agua y sale otra vez de ahí resucitada. Tal como sucedió con el pueblo de Israel. Cuando entraron al mar, ellos pensaban que hasta ahí llegaba,
Pero cuando salieron, hermanos, ellos fueron verdaderamente libres. Fueron bautizados en el Mar Rojo, como decía 1 Corintios. Ahí fueron bautizados. Pero al salir de ahí, fueron verdaderamente libres. Libres, en el caso de ellos, de los israelitas, de una esclavitud física. Pero en el caso nuestro, de una esclavitud espiritual. Porque la palabra dice que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, el bautismo es un testimonio público de que somos nuevas criaturas, de que somos libres por la gracia del Señor, porque hemos conocido la verdad y esta verdad nos hace libres. A manera de conclusión me gustaría decir en este día que si Jesús se bautizó como ejemplo a nosotros, nosotros también debemos bautizarnos. Las 3,000 personas que dieron testimonio de su fe al mundo, que ahora dejaban su vida antigua para seguir a Jesús, es un ejemplo para nosotros. Hermanos, yo creo que dentro de estas personas que se bautizaron, quizás habían personas que habían participado de la crucifixión de Jesús. Pero ahora al bautizarse, significaba que ellos dejaban esa vida, se arrepentían de eso y el riesgo ahora de ser perseguidos era grande. Pero su fe era tan firme que nada les importaba. Solo querían testificar del amor de Jesús. El etíope que hemos visto, la historia del etíope, la historia de Lidia y su familia, el carcelero y su familia, son ejemplos para nosotros hoy de lo importante que es el bautismo en nuestras vidas. Debemos bautizarnos, queridos, porque el Señor así lo manda, porque es un testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Y aun cuando nosotros sabemos que nuestra salvación descansa no en lo que hagamos, no en el bautismo, sino en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, debemos bautizarnos porque es el símbolo exterior de una transformación interior. Es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Finalmente, ¿por qué debe ser bautizado el creyente? En primer lugar, porque es un mandato de Jesús. Dijo Jesús en Mateo 28:18, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solo ordenó, sino también que lo hizo para darnos ejemplo. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. En segundo lugar, porque los apóstoles lo enseñaron. Y en su primer mensaje, Pedro habló a muchas personas, pero el Señor tocó el corazón de 3,000 hombres, quienes lo escucharon. Y al final les dijeron, señores, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue tajante. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentimiento y bautismo. Los apóstoles lo enseñaron y las personas lo hicieron. Y en tercer lugar, ¿por qué debemos bautizarnos? Para testificar al mundo de que Jesucristo es mi Salvador, que tengo una vida nueva, que el pasado quedó atrás, así como los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. Egipto quedó atrás. Ahora ellos eran verdaderamente libres. Ya no soy esclavo. Ahora he conocido la verdad y la verdad de Jesús me hizo libre. Querida hermana, si aún no te has bautizado, la palabra de Dios te dice hoy, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Te invito a que seas obediente y a que testifiques a todos que ahora tú eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que ahora tú disfrutas la vida de Jesús, que antes estabas en oscuridad, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Estábamos en el mundo de las tinieblas, cuando el enemigo vino para matar nuestra fe, para robar nuestra felicidad, nuestra paz, para matar nuestros sueños. El ladrón no solamente viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y vida abundante. Esa es la meta del creyente.
y debemos ser obedientes y debemos bautizarnos para testificar al mundo que gozamos hoy de la libertad plena y que estamos gozando de la vida abundante que el Señor nos promete. Si no eres bautizado, habla con tu pastor y dile, quiero ser bautizado. Ven y dime, yo quiero ser bautizado pronto. Hay un grupo grande de personas que han conocido a Cristo en este tiempo, las cuales pronto serán bautizadas. Tú eres uno de ellos. Obedece, cumple con el Señor y da testimonio de lo que Él representa para ti. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.